Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues hoy vamos con un speed build en la zona de la selva del DLC. La tenía reservadita para hacer, bueno, intentar recrear un exterior de los Bridgertons con esta mansión tan chula que tenemos. Es que le da todo a la temática. Creo que es un edificio muy bonito y que nos puede dar mucho la temática de los Bridgerton. También la podéis utilizar para hacer otras zonas, pero yo tenía muchas ganas de hacer algo así y quería mostrarlo. Va a ser una zona muy floral. Ya sabéis que los Bridgertons, si lo habéis visto, si no os lo comunico. Los Bridgertons se destaca porque tienen mucho color, mucha flor, mucha vegetación y tal, pero dentro de lo que es urbano, o sea, se mezcla mucho lo natural con lo urbano, ¿vale? Así que yo voy a intentar darle ese toque. Aunque estemos aquí en la selva, creo que puede quedar muy chulo. Y bueno, he elegido este emplazamiento porque se ve el castillo detrás y realmente aquí con el castillo detrás no sabía bien qué poner. Y como la verdad que la zona es bastante llanita, cuadrada y tal, creí que era la zona más indicada para esto y me la dejé reservadita para hacer esto. Como estáis viendo, lo primero que he hecho ha sido darle profundidad y altura en decoración con los árboles estos altos. En un principio le puse los que son como los de la selva, pero claro, los de la selva no tienen flores y yo quería darle bastante color de flor, o sea que tuviera bastante floripondio. Y claro, el árbol del muelle de los ancestros me venía mejor para poder alternar el que tiene flor con el que no tiene flor. Así que cogí este, además el tono me gusta mucho. Luego, obviamente, yo cuando nos salieron estas pérgolas dije, madre mía, para la zona que tengo pensada de los Bridgertons me va a venir que ni pintado. Y obviamente tenía que utilizarlo. Y además utilizo dos, como habéis podido ver, como tengo mucha zona. Y realmente todo este cuadrito va a ser para los Bridgertons. No quería meter otras casas ni nada, simplemente hacerlo todo como de los Bridgertons, como os acabo de decir. Pues puse dos, porque además tenía bastante sitio. Bueno, buscando, que no me acuerdo ahora bien qué estaba buscando, encontré los cisnes y ya de paso me los coloqué porque los iba a utilizar aquí en el agua, porque le dan ese toque romántico. Y van a quedar muy chulis, pues ya los saqué y los puse. Vale, ya sé lo que estaba buscando esta otra pérgola que es de crafteo, porque las zonas de las pérgolas de Tiana, o sea, la de flores, las voy a utilizar como de zona de descanso, ¿vale? Y la otra la voy a hacer como de zona de merienda. En los Bridgertons, tanto en la casa de los Bridgertons como en la de la reina y tal, tienen siempre como una pergolita en el parque donde van a pasear y bueno, a conocerse las parejas. Hay zonitas así donde ponen así como de picnic, pero muy pijoteo, porque bueno, aunque sea de la época, pues son gente de pudiente, gente de dinero, entonces pues son así como muy pijitas con su pérgola y tal. Y yo quería darle ese aire también a esta zona. Vale, como estáis pudiendo ver, voy a utilizar el camino de gravilla, o sea, es como de carretera, ¿vale? Como así decirlo, pero sin bordes, ¿vale? Cuando queráis hacer que os quede natural, pero que sea así de gravilla, pues yo aconsejo que utilicéis el de sin borde para luego poder adornarlo así como estoy haciendo yo. Estas flores lilas también me vienen que ni pintado porque pues le da ese toque bonito. No he querido utilizar ninguna flor de las del juego porque ya estaba utilizando estas lilas, los árboles rosas y me daban estos tonos. Aunque también se podría haber utilizado, o sea, también tenemos las flores estas que no salen en la playa, rosadas y lilas, que también me podrían haber quedado bien. Pero bueno, yo me puse a poner estas y ya pues terminé poniendo estas en toda la zona. No es que cargue todo, pero sí que el camino, sendero y tal, lo quise hacer así porque
la casa de los Bridgertons que tienen en el campo, tienen así como un senderito con flores. Entonces yo quería pues recrearlo un poquito. Como habéis podido ver, he puesto los arcos estos florales que también nos vienen muy bien. La verdad es que tenemos muchos ítems de los caminos de estrellas y tal que nos vienen de maravilla para hacer algo así, de esta temática, ¿vale? Pues eso, utilicé los arcos estos, puse las fuentes estas de Hércules que también me gustan mucho para hacer así en una zonita así con los arcos y tal, creo que quedan muy bonitas. Como habéis podido ver, la zona de la pérgola esta que hacemos nosotros de crafteo, ya he puesto la mesa esta que ya viene con todo puesto encima y 3 sillitas de estas. Obviamente tenía que utilizar sillas, sillones y cosas así que fuesen con pues de esa época y tal. Y me pareció que estos que son en azules, que si no recuerdo mal son de la colección de Oswald, pero no os quiero mentir. Y quedan muy chulas, además dan ese toque fresco y tal, y quedan muy bonitas, porque luego tenemos unas negras y otras rojas, que son muy bonitas también, pero para este exterior que quería que fuera más, pues eso, como los Bridgerton, que son muy coloridos, pues creo que el azul le daba mejor el tono. Bueno, como podéis ver, yo normalmente soy de poner, ya lo sabéis, que soy de poner los caminos y luego ya ir decorando, pero esta vez lo que hice fue posicionar primero todo, porque no quería cargar mucho de camino, ya que quiero que se vea natural. Entonces fui haciendo camino según fui viendo, ¿vale? A ver, eso ya vosotros mismos. Yo ya os digo, normalmente suelo poner primero el suelo, me lo sitúo y luego ya sitúo los... Bueno, en verdad primero pongo siempre los edificios. Pongo siempre los edificios, que es lo que he hecho nada más empezar. Y claro, las pérgolas para mí cuentan como tal, en este caso, ¿vale? Entonces por eso lo hice. Pero ya veréis que no sabía muy bien qué hacer en la zona esta de atrás de la derecha y por eso tampoco continué el camino porque no sabía muy bien qué hacer. Bueno, como veis, los senderitos a las pérgolas y todo esto lo estoy haciendo con las piedrecitas estas que tenemos para simular como un camino más natural. También he utilizado mucho esta hierba verdecita que me encanta. Viste mucho a la hora de hacer fotos. Si os posicionáis bien, queda la hierba por delante así, por delante de la foto y quedan muy bonitas, muy vistosas. Y además eso, que le daba más color a la zona, que no se viera del mismo, se viera tenue del mismo color, ¿vale? O sea, como esta es un poquito más clarita, pues le da ese toquecito de color bonito, más vivo. Y luego esta zona de aquí adelante, ya que tenemos los patitos, el río y tal, dije, bueno, pues hago otra zona de picnic, pero más bien, más que de picnic, es como de descanso lectura. Sin pérgola ni nada, simplemente con la alfombra esta que tenemos de la Bella y la Bestia, que es preciosa. Sí que es verdad que tenemos otras de más colorido, ¿vale? Porque tenemos la de Rapu, tenemos otra de la Bella y la Bestia que es cuadrada, muy bonita, rosa, es preciosa y tal. Pero esta vez, ya que estoy metiendo mucho colorido de rosas, azules, lilas, diferentes verdes y tal, quería que resaltara con este blanco, que es un blanco marfil y es muy bonito. Además, da más la sensación de esa época, no sé, a mí me venía más a la cabeza y le quise poner esa. Bueno, lo que sí, pues como veis, marcando el camino un poco. Que no os lo he dicho, también he utilizado los mini columnas estas que tenemos, que si no recuerdo mal la conseguimos en una de las misiones de Pumba, la del meteorito. Sí, creo, o la del meteorito o bien en la de... Es que ahora no lo recuerdo bien porque ya hace un poquito de tiempo que lo he hecho. No me acuerdo si era la del meteorito o la de la arcilla, una de las dos. Creo que la de la arcilla, que consigues la media columnita esta, que luego le podemos poner cositas encima. Lo único malo es que los ítems que tenemos para poner encima suelen ser de 2 cuadraditos mínimo. Ahí tenemos muy poquito de un solo cuadradito. Pero bueno, para poner lo que yo puse, que ya veréis más adelante, puse como una velita así alta para luego dar iluminación de noche también. Nos quedaba súper bien. Bueno, como veis, pues fui tapando, bordeando los caminos con flores, los setos estos de este verde más como clarito, para que se vieran diferentes tonos de verde.
Y luego también hice, para que no fuera exactamente igual que donde está la casa con los arcos estos blancos de flores, utilicé los arcos estos de flores de Stitch para darle otro tono, darle mucho tono, mucho color, ¿vale? Y bueno, sigo la dinámica de poner las piedrecitas estas para continuar los caminos hacia las pergolitas, que creo que quedan muy chulis. Intenté tapar un poco la zona esta que es como de arena o tierra, con el césped este, la hierba alta, un poquito para disimularlo un poquito. Sí que queda un poquito por ahí, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Estamos al lado del río y bueno, no queda mal del todo. Y bueno, ya como veis, en esta zona lo que fui fue, pues eso, bordeando los caminitos, poniéndole bastante vegetación. Utilicé estas rojas porque para romper, como siempre os digo, que hay que romper los colores un poco para que se vea más llamativo. Romper un poco el malva de la flor esta malvita y el verde del suelo, ¿vale? Y entonces los colores que me daban eran estos y creo que quedan bastante bonitos. Tengo que decir que aunque yo lo tenía muy pensado lo que quería hacer, luego a la hora de ponerme me costó un poco. También depende del día, o sea, hay días que uno está más inspirado, días que uno está un poquito menos inspirado. Encima, como no, para no variar, me estaba diluviando en el valle, como siempre. Y me cuesta más, no sé qué os pasa, que si os pasará a vosotros, que cuando llueve, no sé si es porque se apagan los colores o tal, es como que cuesta un poquito más inspirarse, pero bueno, yo estuve ahí haciendo y ya está. Luego cuando dejó de llover, me encantó aún más, ¿vale? Porque los colores vibran más, son más vibrantes y queda más bonito. Bueno, luego llegó la hora de decorar las pérgolas por dentro. Claro, tenía muchas, tenía 2 de estas, la otra, bueno, la tenía muy clara. Estas tenía claras que las quería hacer de descanso, pero tampoco las quería petar mucho. Entonces, esta le puse el sofá este a juego con las sillas. Si os dais cuenta, va a juego con aquellas sillas. Y estas plantas que me salieron en Gilito, que son una maravilla. O sea, son preciosas. Son así como palmeritas. Son muy bonitas, muy bonitas. Los colores que tienen son muy bonitos. Como muy tropicales y me gustan bastante. Luego le puse algunos petalillos, como habéis visto también, de estos de la colección de, lo diré mañana, de Mulan. Y poco más, no lo quise cargar mucho, la verdad. También fijaros que todavía me queda por decorar un poquito. Y ya voy por casi 4.000 objetos puestos. Y aquí tenía que poner bastante cosita pequeña, porque tenía que poner mucha flor pequeñita de esta y tal, y eso suele cargar bastante. Bueno, lo que os digo siempre, hay que rematar bien, sobre todo estos caminos, o sea, los caminos estos naturales, sin bordes. Intentar, si estáis en Switch, yo aconsejo que no la uséis, porque pues tenéis que cargar bastante los laterales, o no usarlo en todos los biomas. Sí que podéis hacer un biomita así, que queréis hacerlo más natural, o un trocito y ponerlo, pero si no, yo aconsejo más poner el de bordes. Ya os digo, yo cuando tenía la Switch utilizaba más el de bordes, aunque también digo que me gusta mucho más el acabado con estos sin bordes y poniéndole cositas cuando queréis hacer algo natural, ¿vale? Cuando queréis hacer algo muy urban, yo prefiero el otro, el de los bordes, porque se ve muy bien terminado y no hay que rematar nada porque ya está rematadito. Bueno, como veis, pues eso, fue ir metiéndole mucha cosita verde, sin cargar. Verde me refiero a las plantas y tal. Mirad, ahora estoy poniendo aquí las velitas estas, que ya veréis luego cuando os enseñe el tour por la noche. Como no le he metido, en verdad, o sea, lo he hecho muy a los Bridgerton, en zona rural. Entonces, en esa época, pues no había tanta farola y cosas de estas. Entonces, no le he querido meter. Entonces, tenía que darle un poquito de luz para la nocturnidad con algo. Entonces, pues eso. Utilicé esto, que creo que luego ya veréis, queda muy chulo. Bueno, este de aquí, esta pérgola de aquí,
También quería que fuera algo así de descanso, pero a lo mejor meterle un poquito más de planta, porque no le puse un sofá grande, le puse, como habéis visto, el asiento este, que es de la misma colección, con una de las sillas. Y pues puse estas macetillas y creo que le dieron un toque muy chulo, muy bonito. Aunque luego con esas macetillas ahí no se puede pasar. Tener cuidado con eso porque según lo que pongáis, luego no podréis acceder y sentaros dentro. Pero bueno, a mí no me importaba porque pues hacerme fotos fuera me gustaba. Y bueno, si tengo que moverlo algún día para meterme dentro de hacer una foto, pues ya lo haré. Bueno, como veis, utilicé bastante la hierba alta para que se viera diferente colorido y que, como os he dicho antes, cuando hacéis fotos se ve más bonita porque es hierba alta, entonces coge como altura y queda más bonito. Y rellena bastante también y bueno, no quería cargarlo de más flores lilas porque ya tenía muchas puestas en el camino. Y tampoco quería meter mucha vegetación tropical porque no era el caso. Entonces pues dije, pues nada, pues pongo de esto. En el hueco de atrás, como ya os he dicho antes, mira, aquí ya me había dejado de llover, menos mal. En un principio puse una pérgola, pero dije no, porque está el camino que sube hacia arriba. Y luego por aquí detrás tenemos el que sube al castillo de Yasmín y el otro que baja hacia abajo. Entonces pensé en poner una fuente grande, ya que no tenía ninguna, tenía de estas chiquititas, pero así una más vistosa no tenía. Bueno, no sabía, o sea, la coloqué, pero claro, al tener la subida hasta hacia arriba, tenía el problema que no sabía cómo hacerlo bien. Luego, como veis, parece que hay mucho tramo en el lado de detrás, pero realmente no, es como hace como subida, entonces no podemos poner casi nada, no podemos poner camino, no podía poner vegetación, no podía poner los árboles bien. Entonces reubiqué todo un poco porque quería poner árboles para que se vieran también desde delante, ¿vale? Que el fondo se viera, pues ya sabéis, la decoración en altura yo creo que también es muy importante, ¿vale? O sea, cuando hagáis decoraciones, tener la visión de que no se os vea pelado, que pongáis también cosas en altura, árboles o edificios o cositas así. Bueno, al final me decanté por ponerla así, le puse los árboles a cada lado, puse este suelo debajo de la fuente, aunque como veis la he bordeado para no gastar mucho porque no tenía mucho suelo de este. Y lo hice así con un poquito de forma para luego adornarlo con un poquito de vegetación. Y este camino que había hecho en un principio no me terminaba de gustar, así que lo quité, ¿vale? Se ve más natural. Y lo que sí hice fue, pues eso, como os he dicho antes, bordearlo con los setillos estos que dan mucho juego. Lo único que, claro, en la esquina aquella tenía el árbol aquel y no lo podía mover más hacia atrás. Y no quería quitarlo tampoco. Así que bueno, lo hice como pude. Puse de estos pequeñitos por este lado. Utilicé, es verdad que no me acordaba. Utilicé también el empedrado este para hacer el camino hacia la subida. Y creo que queda bastante bien. O sea, yo soy de los que os dice, sé que soy muy pesada, pero os lo he dicho, os lo digo y os lo diré siempre. Cuando hagáis un bioma, unificar, o sea, poner, si habéis utilizado un seto, intentar utilizar el mismo seto por todo el bioma, aunque no lo pongáis por todo a pelotonado. A ver si me refiero a que si habéis utilizado, yo por ejemplo he utilizado este tono de seto, no voy a poner 500 setos diferentes de diferentes tonos, porque creo que, a no ser que queráis hacer un juego de 2 setos o 3 diferentes para hacer una zona y tal, bueno, puede quedar bien, pero por norma general, si habéis puesto en una zona, como ya aquí en donde tengo la fuente, este tono, donde tengo el camino, el mismo tono, ¿vale? Más o menos. Aquí, si hubiese rodeado todo y hubiera puesto una de cada color, o sea, me refiero a una verde, una amarilla, una verde, una amarilla, una verde, una amarilla, también puede quedar bien, ¿eh? Que eso luego ya también cada uno en su imaginación y sus gustos. Ojo. Pero bueno, que lo que yo me vengo a referir es eso, que si habéis utilizado un camino, pues que utilicéis ese camino como para toda la zona. El empedrado del suelo, pues si vais a utilizar más empedrado para el suelo, que sea el mismo tono y cositas así. Esta zona de aquí pues me quedó muy natural, al final me gustó mucho cómo quedó. Y luego ya pues simplemente fui rematando, como ya sabéis, el borde de los caminos.
Fui poniendo alguno más de estos rojos porque solo había puesto en el principio del camino y como os he dicho ahora, me gusta pues que unifique un poco. Esta zona de aquí, el camino se me estrechaba al poner los dos árboles, entonces lo que hice fue ampliarlo poniéndolo haciendo una diagonal y luego ya lo rematé con plantas. Obviamente le puse otra vez de estas rojas para darle más tonalidades y para seguir pues lo que había estado haciendo en todo el bioma. Y creo que poco más, Bueno, sí, mentira. Esta zona de aquí, este cuadrito, en un principio dije, es que árbol no me va a caber. O sea, quise poner uno de estos pequeños, pero no me terminaba de gustar. Luego puse el arco para poner pues, lo que he hecho hasta ahora, el arco con la fuente, pero no me gustaba cómo quedaba. O sea, no es que no me gustase, es que no me cabía, ¿vale? Y no quería quitar el árbol ni nada. Entonces lo que hice fue poner la fuentecilla y ponerle unas unas plantitas, perdón, de estas así más altas y más o menos de los mismos tonos que había estado utilizando. Y luego pues nada, rematé lo que fue el camino este de aquí y poco más. Bueno, luego lo que también hice fue reubicar los cisnes para que se vieran mejor si sacamos una fotito y tal, que se nos vean. Y rellenar el río con bastante, pero bastante vegetación, por lo mismo, porque ya que no puse demasiadas cosas en lo que es el borde del río, en plan, pues no puse mucha vegetación ni muchas cosas porque no quería sobrecargarlo, lo que sí hice fue, pues eso, adornarlo con vegetación de río, que también es muy bonita y queda muy bonita también cuando echáis una foto porque queda así por delante y queda espectacular.
Bueno, amores, pues como podéis ver, no podía faltar enseñaros la zonita nocturna para que vierais también que aunque le pongáis poquitas luces, esos toques pueden marcar la diferencia. Yo creo que con la pérgola esta sí que tiene sus lucecitas y tal. Si le hubiéramos puesto farolas y esas cosas, no se destacaría tanto. Y luego ya veréis el caminito hacia lo que es la mansión también. Queda muy bonito. Con estos pequeños pilares quedan estupendo. Y nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado esta zonita. A mí me ha encantado hacerla. Ya os digo, tenía en mente hacerla desde hace bastante tiempo. Lo que pasa que desde que nos dijeron que vamos a tener la nueva actualización de poder decorar en todas direcciones, me lo estaba pensando, pero dije, venga, va, la hago y luego si la tengo que remodelar, pues ya la moveré un poquito. O incluso a lo mejor me la llevo al valle, porque como vamos a tener esas islas flotantes, no sé, ya veremos. Luego vamos a tener mucho juego y muchas cositas por hacer, ¿eh? Y nada, amores, mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, amores, lo que os digo siempre. Si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!